Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 27 de octubre de 2020. Un placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de esta programación que tenemos desde muy tempranas horas de la mañana con nuestro noticiero y, por supuesto, ahora en hora y media, hacer un análisis pertinente sobre el tema que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, especialmente con aquellas áreas a las cuales les compete y para la cual quiero darle la más cordial bienvenida a su responsable de cartera, al señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación y un saludo para el pueblo salvadoreño. Es precisamente Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Transporte y Vivienda Urbana, ¿verdad? Siempre quedó así, ¿no? Solo vivienda se ha separado. Se creó un ministerio. Se creó, exacto, pero quedó siempre como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Y de Transporte. A propósito, ministro, hablando de transporte, este día hubo una publicación de los transportistas que dice de la siguiente manera: que la situación económica de nuestro país, después de no haber laborado normalmente por casi 6 meses producto de la pandemia, ha impactado fuertemente en las operaciones de las empresas y rutas del país, que nos podría afectar nuestras responsabilidades. Y que después de continuas reuniones con funcionarios del gobierno de la República por medio del Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio, llegamos al acuerdo de solicitar a la Asamblea Legislativa aprobase una nueva normativa de ley para hacer efectivo el tema de otorgamiento de la compensación económica. Hasta este momento ellos, en este comunicado, ya para resumirlo, demandan de que no se ha hecho efectivo y están pidiendo a la Asamblea Legislativa que este jueves 15 de octubre, dice, yo creo que aquí se han equivocado, que fue presentada el 15 de octubre, sea aprobada este jueves precisamente para que ellos puedan tener la compensación económica. Sí, bueno, con el tema de la compensación económica yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Este tema siempre ha sido un tema que se ha tratado de manera política y no técnica en la Asamblea Legislativa. Sucede que se creó esta ley de compensación para poder regular las tarifas dentro del transporte colectivo, pero nunca se ha hecho de la mejor forma. De hecho, la ley no permite que el Viceministerio de Transporte pueda regular las actividades dentro del transporte colectivo, incluso el pago mismo de la compensación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una unidad está en malas condiciones? Como lo hemos visto en diferentes ocasiones, si no lleva asientos, incluso hemos encontrado unidades que no están circulando y es difícil detectar todas las unidades que no están circulando. La única forma de que se ha podido regular esto es llegando a cada una de las terminales, llegando a los predios de los diferentes empresarios y ahí encontrar qué unidades están embancadas y cuáles no. Entonces, lamentablemente, en los últimos 10 años se ha pagado 466.2 millones de dólares en compensación económica, pero el servicio y la calidad del transporte ha sido prácticamente igual o peor que los últimos 10 años que hemos tenido. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar como gobierno. Queremos mejorar la calidad y el servicio que se está brindando a todos los usuarios, pero por eso hemos pedido que esta ley implique ciertos requisitos, los cuales son revisiones técnicas vehiculares y también GPS en las unidades para poder controlar qué unidad circula y qué unidad no circula. Lamentablemente hemos encontrado desde el año pasado una oposición por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa en este tema para que se pueda aprobar con condiciones. De hecho, nosotros en diciembre del año pasado pedimos que se aprobara la ley por un año con las condiciones necesarias. Ellos nada más aprobaron la ley por 6 meses, pero sin ningún requisito. Y en junio, que venció la ley, el 30 de junio, nosotros hemos vuelto a solicitar a la Asamblea Legislativa nuevamente que se incorpore estos requisitos, pero todavía también la Asamblea no ha hecho, no ha visto el tema con seriedad. De hecho, nosotros presentamos una iniciativa de ley, no ha sido discutida por parte de los diputados, incluso muchos de los empresarios... Sobre el tema de compensación. Sobre el tema de compensación.
lo presentamos en el mes de junio, presentamos en julio, en agosto, incluso antes de la reactivación económica. Y han hecho caso omiso a todas las peticiones que hemos hecho. Incluso los mismos empresarios del transporte colectivo enviaron una nota el 30 de junio, el 30 de agosto, perdón, pidiéndole a los diputados que aprobaran la ley tal cual nosotros la habíamos pedido, solo que hacían referencia a los requisitos que ellos sí no están de acuerdo con que se incorpore GPS y revisiones técnicas vehiculares. Lamentablemente nunca ha habido un control en el transporte colectivo y obviamente los empresarios se han opuesto a este tipo de controles que como gobierno queremos poner para mejorar la calidad y el servicio. Ahora bien, esto depende al final de los diputados. A mí algo que al final me llama la atención es cómo es posible que pueden aprobar, por ejemplo, un decreto legislativo que iba a blindar a los empresarios del transporte colectivo por 6 meses, donde incluso iban a poder incrementar la tarifa y no íbamos a poder iniciar procesos sancionatorios, solo colocar una infracción de tránsito, y de igual manera, si la unidad no circulaba, no íbamos a poder hacer prácticamente nada como gobierno, pero eso sí lo aprobaron. Decreto y lo metieron 740 que fue vetado por el presidente de la República. Que fue vetado por el presidente, pero lo metieron con dispensa de trámite, y esto no lo discutieron con el gobierno. Ellos cuando hablan de la ley de compensación dicen ellos, esto lo tienen que discutir los empresarios del transporte colectivo con el gobierno. Pero en el caso de este decreto legislativo, eso no lo discutieron con el gobierno. De hecho, los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, muchos de ellos han dicho que tampoco se discutió en el Pleno, solo lo pusieron con dispensa de trámite y votaron por él, aprovechando incluso una cadena nacional que tenía el presidente de la República, y ahí fue donde ellos ingresaron este decreto y lo aprobaron. Obviamente el presidente lo vetó porque es un decreto que para mi parecer es un decreto nefasto, que estaba en contra del pueblo salvadoreño, pero para eso no hacen discusión, para eso no dicen nada. En el caso de la ley de compensación, cuando nosotros pedimos una mejora en la calidad y una mejora en el servicio, nos dicen, vayan a discutirlo con los empresarios. Ellos saben que los empresarios no van a querer los controles que nosotros queremos, por eso lo hacen. Ministro, pero ministro, el punto medular acá es que ellos durante la pandemia sostienen que no trabajaron precisamente en cumplimiento a lo solicitado por las autoridades. Sí, bueno. Y eso de alguna manera, bajo la promesa de contar ellos siempre con la compensación que la ley les otorga cuando están operando. Y ahí es donde reclaman de que no se ha hecho efectivo precisamente ese tipo de compensación. Sí, ¿Es correcto esto o es incorrecto desde el punto de vista de que si no trabajan no tienen derecho a la compensación? No, nosotros hablamos con ellos, incluso con los empresarios del transporte, y ellos estaban del conocimiento de que si las unidades no circulaban, no se les podía pagar la compensación, y es porque la ley no permite que se les pague. La unidad que circula no se le puede pagar. De hecho, pasamos mayo, pasamos junio, sin pagarles la compensación, a pesar que había una ley vigente y se estaba cobrando el Cotrans. Sí. Entonces, obviamente esto está en el Ministerio de Hacienda porque no se puede utilizar para otro destino, nada más que para la compensación económica. Pero nosotros fuimos claros, desde mayo no se les ha estado pagando, y lamentablemente el 30 de junio venció la ley, y cuando se reactivó el transporte colectivo el 24 de agosto, no se le ha podido seguir pagando la compensación porque los diputados no han aprobado esta ley. Nosotros, a pesar que le hemos pedido en diferentes ocasiones, ellos han hecho caso omiso, y yo creo que hay algo detrás de esto, y por eso es que te quiero decir. Por ejemplo, cuando aprobaron el decreto legislativo que iba a blindar a los transportistas, eso lo hicieron porque querían que los empresarios pudieran obligarnos a que nosotros pidiéramos un incremento, ya sea de las tarifas o incremento de la compensación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si los empresarios del transporte colectivo no circulaban y no le brindaban el servicio a la población? El gobierno no iba a poder hacer nada. No íbamos a poder iniciar procesos de suspensión de las líneas. La primera semana de la reapertura económica, para entrar en contexto, nosotros iniciamos diferentes procesos sancionatorios con las unidades que no estaban circulando. Solo el 80% de las rutas salieron a circular la primera semana. Entonces iniciamos un proceso con el 20% de las rutas que no habían sacado sus unidades a circular y a brindarle el servicio a la población. La semana siguiente todos sacaron sus unidades a circular. Tal vez no era el 100%, pero sí todas las rutas, el 100% de las rutas sacaron sus unidades a circular. ¿Por qué? Porque ellos sabían que les podíamos quitar la concesión de la línea. Entonces,
lo que estaban haciendo los diputados de la Asamblea Legislativa es blindando a los empresarios para que pudieran hacer esto. Y algunos empresarios del transporte decían, no, es que nosotros no queremos hacer un paro. Nosotros lo que queremos es manifestarnos para poder hacer que el gobierno apruebe nuestras peticiones. Al final es lo mismo, pues, claro, la manera en la que era una el presión transporte fuerte, se manifiesta. es una presión la que querían hacer para que de alguna manera hubiese apertura y responderle a las necesidades de ellos de la compensación, ¿no? Sí, sí, así es. Y lo otro es que muchos de los empresarios del transporte a nivel nacional han incrementado la tarifa a partir del 24 de agosto porque ellos dicen, bueno, ¿y a mí quién me asegura que me van a pagar la compensación a partir del 24 de agosto? Yo no sé si me van a pagar la compensación, entonces dicen ellos, entonces vamos a aumentar la tarifa porque ya no tenemos ese monto que se nos paga para poder regular la tarifa. Obviamente nosotros hemos colocado diferentes infracciones de tránsito, a la fecha hemos colocado 4.140 infracciones a todo el transporte colectivo a nivel nacional, y de esto una buena parte ha sido por incrementar las tarifas y otro por aglomeración dentro de las unidades del transporte colectivo. La ley nos permite tener hasta un 15% de personas paradas. Nosotros quisiéramos que todas las personas vayan sentadas. De hecho, le hemos pedido a los empresarios que no hayan personas paradas por el tema de la pandemia de COVID-19, pero no hay una ley que nos pueda permitir eso. Solo la ley vigente que dice hasta un 15% de personas paradas. Pero han aprovechado incrementar la tarifa. Y es porque no se ha aprobado una ley de manera responsable que implique mejoras en la calidad y en el servicio, que es lo que nosotros pedimos. A ver, vamos a ir despacio para poder comprender bien la demanda que están haciendo. En primer lugar, ellos están pidiendo que este jueves se les apruebe la compensación, que es la que ha planteado, en este caso el legislativo, que es la que es el 100% de la solicitud que se ha hecho y no el 50%, que es la que ha planteado el Ejecutivo, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido es que al menos a partir del 24 de agosto sí se pague la compensación económica. A partir del 24 de agosto. De cuando ellos comenzaron a circular. Pero tiempo atrás no hay derecho. No, porque las unidades no circularon y la ley no nos permite. Obviamente esto al final va a depender por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, que son al final los que aprueban lo que consideran conveniente, como lo han hecho con la salud, como lo han hecho con los financiamientos que se han pedido, que ellos al final, a pesar que el gobierno les pide ciertas aprobaciones, incluso con ciertos requisitos, porque no solo hemos colocado GPS en las unidades y revisiones técnicas vehiculares en la ley de compensación, sino que hemos incluido las medidas sanitarias que son sumamente necesarias. ¿Y esos GPS ya se incluyeron en algunas unidades o en la mayoría? El 40% de las unidades ya tienen GPS. Lo único que el uso de esto es privado para el empresario del transporte. Es decir, el gobierno de El Salvador no puede hacer uso del GPS porque no hay una ley que nos permita que nosotros podamos tener acceso a esto y poder regular qué unidades circulan y qué no. Y lo que sucede es que normalmente se ha protegido a los empresarios del transporte colectivo en todos estos temas, y siempre que se aprueba la ley, primero que siempre lo hacen a final de año. Esta vez pasó lo mismo, pero lo dejaron solo por 6 meses y por eso fue que en junio venció. Pero al final siempre lo han hecho de manera política y no técnica, no en beneficio del pueblo salvadoreño, sino que en beneficio de los mismos empresarios. Y te digo algo, por ejemplo, con lo que te mencionaba del tema de las tarifas. Si al final nosotros hemos colocado diferentes infracciones de tránsito al transporte colectivo, pero siempre a final de año, todos los diciembres, se condonan ciertas multas en la Asamblea Legislativa a todos los empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Puede aumentar la tarifa y al final saben que en diciembre le van a perdonar los diputados las multas. De hecho, más de 3.000 multas al transporte colectivo son las infracciones que se tienen hasta este momento contabilizadas. Sí, hasta el día de hoy son 4.140. Hasta el día de ayer ya incrementaron la cantidad de multas. Sí, porque este dato lo tengo puede ser bastante reciente, ¿no? Por lo menos son 3.000, dice acá. O más de 3.000. Esto implica de que hay dinero ahí, ¿no? Sí, lo que sucede... dinero que recaudar. Que recaudar. Lo que sí es que lamentablemente siempre en diciembre los diputados aprueban de que se les puedan condonar ciertas multas a los empresarios del transporte. Eso es algo que no debería ¿Será el caso de este diciembre? Yo creería que sí, siempre han aprobado lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Y ustedes están de acuerdo? Algo que nosotros no.
Yo creo que algo en lo que han sido consistentes los diputados es estar en contra del pueblo salvadoreño, porque ese al final es dinero que puede ser utilizado para reconstruir hospitales, para reconstruir escuelas, para realizar obras de infraestructura en diferentes lugares de nuestro país, y que al final es mal gastado o es condonado a los empresarios de transporte colectivo en términos de multas. O por ejemplo, en términos de compensación económica, nosotros queremos regularlo y que se pague de manera eficiente para que esos sobrantes se puedan utilizar para obras, incluso puede ser hasta para mejoras del servicio y de la calidad del transporte que se da a nivel nacional, mejorar paradas de buses, mejorar terminales, mejorar diferentes espacios. Donde todos los usuarios, el 70% de la población está abordando cada una de las unidades de transporte colectivo. Entonces, eso es lo que hemos pedido, pero lamentablemente hay una oposición sistemática a todo lo que nosotros pedimos para el bienestar del pueblo salvadoreño. A ver, hablan de la pérdida de alrededor de 20.000 empleos. Con respecto al término de los empleos, yo creo que todas las actividades económicas de alguna manera se han visto afectadas debido a la pandemia de COVID-19, y entiendo que el transporte colectivo no ha sido la excepción. Ahora bien, en términos de empleo, yo creería que habría que revisar la cifra, pero el transporte al final fue la última actividad que se suspendió. Es decir, primero se cerraron centros comerciales, diferentes negocios tuvieron que cerrar en esos momentos. Y el transporte fue prácticamente la última actividad que se Ellos dejó. lo llamaron castigo. Fue un castigo por el hecho de que no estaba comprobado al final de que eran factores de contaminación del COVID. Cuando la creciente, digamos, estadística reflejaba, ellos estaban ya con 3 meses, creo, o 2 meses de estar varados o no estar operando. Sí. Decía, ministro. En el caso del transporte, como te menciono, fue la última actividad la cual se suspendió, pero a pesar de eso, incluso nosotros desde el gobierno empezamos a brindarle servicio de transporte a todo el personal de salud a nivel nacional. Y a quienes se les pagó para poder realizar esta actividad, obviamente se les pagó combustible, motorista, entre otro tipo de cosas, pero principalmente la depreciación de la unidad o reparaciones que había que hacer, fueron a los empresarios de transporte colectivo. Con los empresarios fue que se le brindó el transporte a todo el personal de salud, utilizando a todo el personal que ellos tenían y a las unidades del transporte. Es decir, no deberían de haber perdido empleos, porque al final, a pesar que se cerró la actividad del transporte colectivo para todos los usuarios a nivel nacional, siempre se le brindó el servicio al personal de salud, más de 30.000 personas, y las rutas que circulan normalmente estuvieron activas. Todas las rutas de transporte estuvieron activas, brindándole el servicio a todo el personal de salud, al personal del Ministerio de Obras Públicas y a todos los que estuvieron atendiendo la pandemia. Si bien es cierto, no al 100%, pero sí lo hicieron a un 10% aproximadamente, para poder darle el mejor servicio a todo el personal de salud desde sus casas hacia los hospitales y de regreso. Y no solo El Salvador ha suspendido las actividades de transporte, en Europa se han suspendido, en Guatemala, en Costa Rica, en diferentes lugares de Centroamérica, debido a que uno de los principales focos de contagio de este virus es el transporte, y está comprobado, no lo decimos nosotros. Lo dicen los datos internacionales, donde el segundo lugar, según los datos internacionales, más de posibilidad de contagio es el transporte colectivo. El primero son los hospitales, pero incluso yo creería que uno de los principales en nuestro país es el transporte. Sí, es decir, tú puedes ver cómo han estado las unidades del transporte brindándole el servicio a la población. Van diferentes personas paradas, personas sentadas. Hay una aglomeración, y eso de alguna manera puede generar contagios a la población. Hay un factor coercitivo que hemos apreciado todos los que hemos estado viendo este esfuerzo que está haciendo la autoridad por controlar que en las unidades de transporte no vaya esa aglomeración que estamos hablando, ministro. Pero esto, traducido al lenguaje de ellos, es no llenar las expectativas económicas para seguir operando. ¿Cómo, de alguna manera, entender ese equilibrio entre la necesidad de operar para que puedan tener ellos sus, digamos, sus recursos normales de ingresos y, por supuesto, prestar un servicio, pero siempre cuidando las normas de protocolo? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Esa es una de las preguntas que se hacía un día de estos en un medio de comunicación. Leía a uno de los funcionarios, a alguno de los representantes del sector.
Sí, lo que sucede es que nosotros únicamente podemos hacer lo que la ley nos dice. La ley, nosotros queremos que no hayan personas paradas, por ejemplo. Y esta es una disposición del Ministerio de Salud. Una disposición del Ministerio de Salud, es correcto. Pero lamentablemente no hay una ley que pueda regular todas las medidas sanitarias. Entonces, no podemos obviar que la ley nos permite hasta un 15% de personas paradas. Y eso ha sido siempre, no desde ahora, sino que siempre. Entonces, eso es lo que podemos permitir, hasta un 15% de personas paradas de acuerdo a la ley. Pero los empresarios del transporte colectivo aprovechan esto para incluso duplicar la cantidad de pasajeros que tienen adentro de las unidades de transporte colectivo. Sobrepasan la capacidad, tienen 40 personas sentadas y 40 personas paradas. Y eso es lo que no podemos permitir. Y han tratado de abusar de la ley. No solo en la pandemia, sino que antes de la pandemia. Es algo que hemos vivido los salvadoreños, donde las unidades de transporte colectivo han estado en pésimas condiciones, el servicio ha sido de mala calidad y ha habido aglomeración adentro de cada una de las unidades de transporte colectivo. Entonces, ahorita lo que le estamos pidiendo a los empresarios únicamente es que se acate la ley. No pueden haber un 15% de personas paradas, por ejemplo. Deben de guardarse las medidas sanitarias. Tal vez no hay una ley que pueda regular esto, pero es lo básico que podemos permitir para que al final no hayan contagios. O sea, al final, ¿qué sucede si se dan contagios masivos en el transporte colectivo y en diferentes actividades? Es decir, va a generar una problemática que al final les va a afectar al mismo sector. Es decir, las personas ya no van a abordar las unidades del transporte colectivo porque van a tener que ir a los hospitales, es decir, menos personas van a estar circulando, y si menos personas circulan, al final es menos la demanda de transporte, menos la oferta de transporte. Y eso al final afecta a los ingresos de los transportistas. Yo te quiero decir algo, al final ellos han estado ahorita brindándole el servicio a la población. Si bien es cierto, hay que realizar mejoras, pero hay algo que nosotros sí hemos detectado principalmente. Se ha tratado de garantizar de alguna manera las medidas sanitarias, si bien es cierto, no es al 100%, y seguimos regulando, y por eso hemos colocado 4.140 infracciones de tránsito a las diferentes unidades de transporte colectivo, pero hay algo que hemos detectado que es el incremento consistente de las tarifas. Y por eso es que hemos iniciado cerca de 7 procesos sancionatorios a diferentes rutas de transporte para incluso poder llegar hasta quitarle la concesión, porque no se está cumpliendo la ley de tránsito y ley de transporte, y esto de alguna manera infringe las condiciones que hay dentro de los contratos de concesión. A pesar que los diputados de la Asamblea Legislativa de alguna manera están alimentando que incrementen la tarifa, porque al no aprobar esta ley de compensación para regular las tarifas, de alguna manera incentivan que se realice un incremento. Entonces, nosotros estamos tratando de regular, estamos tratando de monitorear, a pesar que no hay una ley para que se regulen las medidas sanitarias, pero con la ley vigente y con las herramientas que tenemos vamos a hacer todo lo necesario para salvaguardar la vida de los salvadoreños y para evitar también que se esté incrementando la tarifa y salvaguardar el bolsillo también de los salvadoreños, que de alguna manera fue afectada por la pandemia de COVID-19, y no podemos permitir que sea un incremento. No está autorizado incremento de la tarifa ni incremento de la compensación. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de regular. Vamos a estar en diferentes paradas. Todos los días estamos poniendo controles de tránsito en paradas de buses, en terminales, en predios y en diferentes lugares para garantizar que las unidades estén circulando y que lo hagan con óptimas condiciones. Y que se esté cumpliendo estas medidas de bioseguridad en el transporte colectivo, que es el uso de mascarilla, aplicar alcohol gel, capacidad de asientos, que es la que dice que están controlando, ¿verdad? Y sobre todo algunos aspectos que eviten la aglomeración. Esta erogación de un bono de $2.000 y $1.000 al transporte colectivo que se conoció es el mismo, digamos, tema del cual estamos hablando, o es otro punto aparte hablando de la compensación, ministro? Yo creo que eso es aparte. Lo que sucede es que entiendo yo que los diputados de la Asamblea Legislativa lo que quieren es pagarle la compensación de manera retroactiva a partir de la figura de un bono. A partir de la figura de un bono, pero al final entiendo que a partir del mes de mayo para pagarle todo ese tiempo. Entonces sería no como queriendo... Pero eso esa es la propuesta de la Asamblea Legislativa. Queriendo pagar, o sea, no utilizar la figura de la compensación, porque eso
la ley no lo permite, sino que a través de un bono. Entiendo que eso es lo que están promoviendo los diputados de la Asamblea. Nosotros hemos colocado una iniciativa de ley donde lo que pedimos nada más es que la compensación se mantenga tal cual estaba, pero que tenga ciertas condiciones, condiciones de mejora en la calidad y en el servicio. Eso es lo que hemos pedido como de lo gobierno. que hemos estado hablando, que Así necesitan un GPS, necesitan... Pero es que este tema el tema del bono lo veo como algo como queriendo decir, bueno, que no sea la figura de la compensación porque es ilegal, pero un bono sí se les puede entregar. Sí, me imagino que los diputados quieren de alguna manera beneficiar al sector transporte como lo han hecho todos los años, ¿verdad? De alguna manera quitándole las multas, aprobando la compensación sin ningún requisito. Incluso han aprobado hasta incrementos en ciertos momentos, incluso incrementos de tarifa, porque cuando nosotros llegamos al gobierno detectamos ciertas unidades que el gobierno anterior incluso había aprobado incrementos de tarifa. Nosotros en ninguna ocasión, a ninguna ruta de transporte, le hemos aprobado que se incrementen las tarifas en las unidades de transporte. Cierro este ciclo solamente con esta última parte de la postura que han asumido las gremiales del transporte y que, aprovechando la presencia del ministro de Obras Públicas y de Transporte que nos acompaña esta mañana, es que ellos dicen que hay que estar pendiente de esta petición hecha a la Asamblea y de las acciones que se podrían retomar en los próximos días producto de la inestable situación por la que atravesamos. Por lo cual ellos hablan de un paro técnico, podríamos caer en un cierre técnico de operaciones si no se logra la aprobación el próximo jueves. Sí, y yo creo que muchos de los empresarios, de alguna manera, para no hacer un paro técnico, llamémosle así, lo que han hecho es, porque saben que podemos llegar incluso a quitarles la concesión, lo que han hecho es incrementar la tarifa. Y eso al final daña el bolsillo del pueblo salvadoreño. Y por eso es que nosotros insistimos en diferentes ocasiones. Hemos ido a la Asamblea Legislativa más de 4 veces, pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprueben la ley de compensación con ciertos requisitos. Lo que queremos es mejorar la calidad y el servicio que se le dan a todos los usuarios. La idea es como lo han hecho los países de primer mundo, que le apuestan al transporte, más que construir nuevas carreteras y nuevas obras de infraestructura. Para reducir el tráfico vehicular se le apuesta al transporte, pero nadie va a querer dejar de utilizar su vehículo particular, su motocicleta, su carro, y pasarse al transporte colectivo si no hay una mejora en la calidad y en el servicio. La única forma que lo podemos lograr es con ciertas condiciones, que esté dentro de un marco regulatorio, y con esto nosotros poder mejorar el servicio y la calidad que se le está brindando a todos los usuarios actualmente, que es el 70% de la población, y que tenemos que de alguna manera darle un mejor servicio. Y eso es en lo que nosotros hemos estado trabajando. Ya los diputados tienen la iniciativa de ley por parte del gobierno. Lo menos que esperamos es que lo discutan. Hasta el día de hoy no han discutido este tema y muchos han seguido aprovechando para incrementar la tarifa, y eso no está permitido. Vamos a seguir regulando este tema, vamos a seguir colocando infracciones de tránsito e iniciar procesos sancionatorios a diferentes rutas de transporte, pero es sumamente necesario que se apruebe la ley para regular las tarifas en el transporte. ¿Esa ley qué características específicas tendría? Sí, se le pagaría prácticamente como se le había estado pagando anteriormente, $200 por microbús, $400 por bus, pero... Por microbús, y no los 400 por microbús como lo pide la Asamblea Legislativa, lo pidieron ellos a la Asamblea Legislativa, y los 800 por bus. No, es diferente. Se mantendría como se estaba pagando 200 y 400. 200 y 400. ¿Por qué? Porque incluso el incremento de la compensación que estaban pidiendo algunos diputados y también transportistas, lo que tenía de fondo era un incremento de impuestos al combustible. Pasar de 10 centavos por galón a 15 centavos por galón, afectar el bolsillo del pueblo salvadoreño para beneficiar al sector transporte. Estamos entonces claros con esta situación. Sobre la superación del veto, se le consultó a algunos ministros, algunos diputados, y pues están a la expectativa de ver un poco el resultado de las conversaciones que puedan tener entre ustedes. ¿Están cerradas las conversaciones con ustedes como autoridad o siguen queriendo encontrarle una salida a esta situación? Voy a hablar de esto cuando regresemos y por supuesto de otros aspectos importantes como
el tema del desarrollo que llevan las obras importantes que tenemos, como es el caso de la carretera del Puerto de la Libertad, el caso del bulevar en el occidente, que es Claudia Lars, y por supuesto también el bypass en San Miguel. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Y también se le está dando mantenimiento a la calle también que está en el sector del Cantón El Mozote, ¿verdad? Municipio del Mozote. Sí, estamos trabajando en el caserío El Mozote. El caserío El Mozote. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en este segmento, gracias al Banco Hipotecario, desde luego también con este análisis sobre la situación del transporte colectivo y otras actividades que tiene proyectadas, como siempre, el Ministerio de Obras Públicas. Hablemos del bypass de La Libertad. ¿Cuándo estaríamos teniendo ya y qué avances tiene hasta este momento la obra? ¿Y cuándo estaríamos viéndola concluida, ministro? Sí, bueno, el Bypass de la Libertad es un proyecto de 61 millones de dólares. Es una carretera a 4 carriles de 6.5 kilómetros. De hecho, es una apertura de carretera y hago mención que es una apertura de carretera porque ahí había un par de diputados del FMLN que decían que ellos la habían hecho, pero incluso subían una foto de una pasarela. Y ahí no hay pasarela, esa es una apertura de carretera. Es un pleito por que ellos dicen que todos lo hicieron, hay que ponerle ver de rótulos quién lo hizo. Entonces, es a 4 carriles, 6.5 kilómetros. Está compuesto por 3 segmentos. Son 61 millones de dólares lo que son cuesta 61 millones de dólares de inversión. Nosotros estamos invirtiendo al final porque licitamos la última etapa, la adjudicamos, diseñamos, etcétera, 57 millones. Es decir, de una inversión que se iba a hacer de 61 millones, la redujimos a 57 millones de dólares. En este caso, obviamente el resto me imagino que es lo que se quería robar el FMLN. Pero está compuesta por 3 segmentos. El segmento 1, todo el proyecto parte desde el sector de la Danta y va a salir hasta Playa Conchalí. Pero el segmento 1 es desde el sector de la Danta hasta el río Chilama. Esos son 2.89 kilómetros de carretera a 4. Ese creo que es el periférico Gerardo Barrios. Ese es Gerardo Barrios, ese es de San Miguel, el productor. Ese no es del que estamos hablando, ese es otro. Pero parte del sector de la Danta hasta el río Chilama, 2.89 kilómetros a 4 carriles. Ese ya lo tenemos a un 100%, lleva un intercambiador con su paso elevado y una rotonda. La segunda etapa es un viaducto de 380 metros de longitud y 45 metros de altura. De hecho, es el puente más largo, más alto, más curvo y más complejo de nuestro país. Es una obra de arte en la ingeniería, este proyecto. Sí. Y ya también lo tenemos, el segmento 2, que es el puente sobre el río Chilama, en un 100%. Ya se terminaron las obras de protección y todas las obras que se tenían que realizar en la zona. Y el segmento 3, que nosotros tuvimos que caducar el contrato cuando llegamos porque había corrupción de parte del gobierno del FMLN. La Fiscalía, de hecho, no nos dejó ingresar al proyecto hasta el mes de julio de este año porque se estaba haciendo todo un peritaje técnico. Fue hasta julio que pudimos darle la orden de inicio, julio de 2020 que pudimos darle la orden de inicio a la empresa. Y de ahí en adelante, que de hecho los periodistas incómodos no han dicho nada por el Bypass de la Libertad, por cierto. Pero el julio de 2020 empezamos con el segmento 3 y esperamos terminarlo en el primer trimestre del próximo año. De hecho, esperamos que a finales de este año ya tengamos habilitado 2 carriles para garantizar el tránsito vehicular en la zona y que de alguna manera los fines de semana los tiempos para llegar a la Playa de la Libertad sean más cortos para toda la población. El segmento 3, ese es el monto, 13.6 millones de dólares, ya incluyendo la construcción y la supervisión del proyecto. Tiene una longitud de 3.25 kilómetros a 4 carriles, el último segmento, y lleva una rotonda también a la salida del bypass en Playa Conchalí. Entiendo que es una carretera, digamos, o un bypass, no sé cómo se le puede llamar, ambos son similares, pero que va a ser de primera, ¿no? Sobre todo por el tipo de
de servicio que estará dando, de utilidad para todos los que viajen a este sector, y también por el tipo a 4 carriles sería, ¿verdad? Sí, es a 4 carriles, va a reducir los tiempos, según los datos de factibilidad, va a reducir los tiempos en cerca de 25 minutos aproximadamente, adicional de todo el turismo que va a dinamizar en la zona y que va a complementar otro proyecto que nosotros ya estamos trabajando, como es la ampliación desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte, que ya estamos en la etapa de diseño de ingeniería, que son 21 kilómetros que vamos a ampliar a 4 carriles, y en la ciudad vamos a hacer un par vial y vamos a hacer otro tipo de obras que de alguna manera también son parte del proyecto de Sur City, esta ampliación que vamos a realizar. Pero este bypass al final va a aliviar el descongestionamiento que normalmente se da en Ciudad Puerto. Ahí normalmente la carga que viene, por ejemplo, del puerto de Acajutla, tiene que entrar a Ciudad Puerto, o ya no va a entrar por Ciudad Puerto, sino que se va a desviar directamente por el bypass. Y también todas las personas que quieran ir a diferentes playas de la Libertad ya no va a entrar por Ciudad Puerto, sino que se va a poder ir directamente por esta nueva carretera que estamos construyendo y que estamos cada vez más cerca de poderla finalizar. Lamentablemente nosotros ya hubiéramos incluso terminado el segmento 3. Incluso eso se tuvo que haber terminado en junio del año pasado cuando nosotros llegamos, pero lamentablemente la administración anterior lo había dejado abandonado, ya no habían máquinas, no había nada en el proyecto y se tuvo que caducar el contrato, volverlo a licitar, pero todo el peritaje técnico que hizo la Fiscalía General de la República de alguna manera nos llegó hasta julio de este año y por eso no podíamos intervenir la obra. Esta era una Diego de Holguín 2.0 prácticamente. Sí. Se ve con esa imagen que nos da el Mega Drones, nos da una, digamos, como una percepción de una obra que sin duda alguna será de mucha utilidad para todo este sector, ¿verdad? Sí, la verdad que va a descongestionar toda la zona. Y sobre todo para ver la parte de actividad económica, que creo que es importante. La mayor parte del producto que sacan a diario tiene que viajar y salir de esa zona, pues del puerto, la mayoría, ¿no? Sí, así es. Y es. que viene a suplir, por ejemplo, la capital, ¿verdad? Con todos los productos. Sí, bueno, y más que todo, por la carretera litoral pasa la carga que viene del puerto de Acajutla y que eso de alguna manera va a aliviar. Ahí está el otro proyecto también del bulevar turístico que se proyecta, pero ese es de más largo plazo. Ese no está todavía. La idea es que nos van a entregar el diseño de ingeniería el próximo año. Se le ha dado un año a la empresa que está haciendo la factibilidad de diseño, pero el próximo año esperamos ya tener el diseño de la ampliación desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte, y en la ciudad hacer un par vial y de hacer diferentes obras que de alguna manera también nos acerque la playa a la carretera. ¿Sería la del Zonte, la zona del Zonte? Desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte, incluso pasando por Ciudad Puerto. Sería un bulevar turístico. Sería un bulevar turístico. La idea es peatonizar parte de Ciudad Puerto, hacerlo más accesible para los peatones, mejorar las aceras, mejorar la ciudad, adecuarla. Normalmente las ciudades no están adecuadas para los peatones, sino que para los vehículos. Ciudad Puerto, la idea es adecuarla para que la gente pueda caminar, para que tenga más cerca la playa, para que de alguna manera el turismo en nuestro país se dinamice, que es algo que normalmente no se le ha apostado, se le ha dado la espalda al mar y a toda la actividad que con ella se lleva, pero nosotros queremos cambiar eso. ¿Cómo está Claudia Lar, que es otro de los grandes, digamos, proyectos que va a venir de alguna manera a aliviar el problema de tráfico que tienen todos aquellos que residen en el sector de Lourdes, aquellas colonias residenciales? Creo que se va a hacer de mucha ayuda. Eso es inmediatamente resolver el problema de tráfico en esa zona. Sí, de hecho ahí en esta zona hemos hecho un plan maestro que contempla 2 proyectos. Uno que en este momento está en construcción y que aprovechamos los fondos que teníamos con el gobierno de Estados Unidos. Por ahí también decían que ellos lo habían hecho. Nosotros fuimos los que aprobamos en el Consejo de Fomilenio los recursos para que pudieran utilizarse para este proyecto de Claudia Lars. De hecho, en la administración anterior había un proyecto de hacer otra calle en otra zona. Nosotros rediseñamos este proyecto para que saliera desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo, una apertura de carretera de 10.08 kilómetros, con una inversión, con la supervisión, la construcción y los derechos de vía de cerca de $32 millones.
En esta zona la idea es que todas las personas que viajan hacia el occidente del país ya no tengan que ingresar por la zona central de Lourdes, donde se hacía un gran tráfico vehicular, sino que puedan ingresar directamente por este bypass en el desvío de Opico, y también las personas que vienen de Sonsonate y toda la carga que viene del puerto de Acajutla puede ingresar también por el bypass. Las personas que vienen de Santa Ana, por ejemplo, y si quieren ingresar por el bypass para ir a Sonsonate, lo pueden hacer, obviamente, pero de alguna manera va a descongestionar parte del occidente de nuestro país. Sabemos que es una carretera principal donde transitan cerca de 60.000 vehículos en promedio diario y que ya requería de ciertas intervenciones. En el desvío de Opico, porque esta es una parte con los recursos que tenemos actualmente con Fomilenio, pero en el desvío de Opico la idea es hacer un paso a desnivel con diferentes intercambiadores, pasos elevados, que en este momento está en su etapa de diseño. Estamos trabajando en la etapa de diseño para luego licitar su construcción y poder realizar esa obra, porque sabemos que al final vamos a terminar una rotonda donde van a ingresar 4 calles, las personas que vienen de Quezaltepeque, de San Salvador, de Santa Ana y de la nueva carretera de Sonsonate. ¿Por qué no haberlo proyectado de un solo con el bypass? ¿No alcanzó la plaza, ministro? No alcanzaron los ingresos con Fomilenio, pero la idea es, la rotonda se diseñó tal cual, solo se pudiera construir de una sola vez el paso elevado. Es decir, ya la rotonda ya lleva las dimensiones y ya está diseñada para que se pueda poner el paso de nivel. Ya eso ya no haya mucho atraso. Ya se había contemplado. El problema era de que primero los tiempos de Fomilenio, es decir, los tiempos eran bastante cortos para poder utilizar los recursos, y lo otro es que no nos alcanzaban los fondos para poder construir con Fomilenio ese paso elevado que sabemos que es necesario. ¿Y cómo va esta obra? Pero trabajamos en el diseño. ¿Cómo está esta obra? ¿Cuál es el estatus que tiene? El primer trimestre del próximo año creería yo que ya tendríamos el diseño de ingeniería, y luego de eso obviamente estamos viendo el tema de conseguir los recursos. Ok, ese es el paso de nivel. No, me refiero yo a la obra. ¿Cuándo se termina esto? Con esta obra también esperamos concluirla el primer trimestre del próximo año. En este momento ya llevamos un 45% de avance. Ahorita estamos en la etapa de la construcción de 2 puentes, uno sobre el río Colón y otro sobre el río Talnique, que es la parte más crítica de todo el proyecto, la construcción de estos puentes. Y eso es lo que de alguna manera va a llevar. En esos 10 kilómetros hay 2 ríos. Sí, en los 10 kilómetros pasamos por 2 ríos. 10 kilómetros son, ¿verdad? Sí, 10 kilómetros, 10.08 kilómetros. Desde Opico pero son 10 kilómetros, a Zacacoyo, ¿verdad? Desde Opico a Zacacoyo pasamos por 2 ríos y justamente tenemos que construir 2 puentes en la zona. Entonces, en este momento ya se están construyendo. ¿Doble carril o solo doble carril o un...? Sí, la idea es, ahorita es doble carril, ¿verdad? Eso de acuerdo a los datos de factibilidad y el flujo vehicular que podemos tener, y de acuerdo también a los recursos que se tienen. Obviamente, al tener más recursos se puede incluso ampliar un poco más la carretera. O sea, no es a 4 carriles. En este caso es a 2 carriles por los recursos que se tenían disponibles, pero también los datos de factibilidad, de acuerdo a los datos de Fomilenio, no requerían en este momento incrementar la cantidad de carriles. Más que todo es por los datos de factibilidad y el tránsito vehicular que se va a mover justamente por esa carretera, que se proyectan cerca de unos 15.000 vehículos en promedio diario. Los que vienen de Santa Ana a Sonsonate no van a tener que ir a Lourdes, van a tener que desviarse en esa zona. Van a tener que desviarse por esa zona, pero son menor la cantidad de Los que viajamos de San Salvador a Sonsonate podemos viajar por el sector de la Constitución, tomando como referencia a Opico para irnos directamente sin meternos a Los Chorros y en este caso a Lourdes, para que dejar un poco clara la... Es correcto, y según los datos de factibilidad, como te menciono, según la proyección, transitarían cerca de 15.000 vehículos en promedio diario en este nuevo bypass. Obviamente la idea es que solucione una gran parte, y es parte de un plan maestro, porque ese es el proyecto que estamos ahorita construyendo. Pero aparte está la ampliación de carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. La idea es ampliar la carretera a 8 carriles, y en el tramo más crítico, donde normalmente se dan derrumbes y donde tenemos diferentes inconvenientes en la carretera, es construir un viaducto en la zona, que en este momento está también en la etapa de diseño de ingeniería, y esperamos tenerlo el próximo año para iniciar con esa ampliación, que es sumamente necesario para reducir el tráfico vehicular. De igual manera, en la zona residencial se contemplan diferentes pasos elevados
para evitar que todos salgan directamente a la carretera y eso genere congestionamientos vehiculares. O por ejemplo la construcción de bahías de buses, entre otro tipo de obras, porque sabemos que por ejemplo uno de los problemas principales de la carretera de Los Chorros son las bahías de buses que no hay y que eso de alguna manera genera que se obstaculicen los carriles y haya un congestionamiento vehicular. Ok, el tiempo se me fue, ministro, nos quedaron varios temas sobre la mesa. Vamos a tener más tiempo más adelante para seguirlos abordando, sobre todo tratándose de ver otros proyectos que están ahí sobre el portafolio de trabajo que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Le agradezco muchísimo. Una última pregunta, así brevemente. Las últimas tormentas que han sido muy fuertes no han generado mayores daños a la infraestructura comunicacional de nuestro país. Sí, bueno, se han reportado ciertas cárcavas en diferentes lugares, principalmente de San Salvador, debido al colapso de los drenajes por la basura acumulada. Nosotros hemos estado interviniendo prácticamente de noche para evitar el caos vehicular en diferentes carreteras de San Salvador, pero ya las estamos interviniendo. Adicional, no solo en San Salvador, sino que hemos tenido en Sonsonate, en Santa Ana, en San Miguel, también diferentes inconvenientes, principalmente por el tema de los drenajes, y de alguna manera han habido ciertos colapsos de tuberías de agua lluvias, lo cual ha generado cárcavas, ciertos hundimientos, y que ya nosotros ya las estamos trabajando, de hecho, para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y evitar que se generen inconvenientes mayores. Ok, le agradezco muchísimo, ministro, que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. No, gracias a ti por la invitación y un saludo también al pueblo salvadoreño. ¿Cómo está la situación fiscal del país? Vamos a conversar vía Zoom desde la perspectiva de Funde. Y Roberto Rubio nos va a acompañar para darnos una lectura de cómo está la situación fiscal del país, entre otros aspectos económicos. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias a usted por estar pendiente de nuestra señal y sobre todo también por estar muy atentos con la serie de temas que logramos colocar sobre esta plataforma de opinión periodística y que le permite a usted también estar al día con relación a los temas que abordamos. Es interesante conocer, bajo la proyección que tiene el Ministerio de Obras Públicas sobre estas obras en infraestructura vial, de comunicación vial, que sin duda alguna vendrán a dinamizar parte de la economía en los sectores como La Libertad, en este caso también en el sector de aliviar ese problema de los chorros, y por supuesto otras obras importantes, y por qué no decirlo también el tema del transporte colectivo, que fue un tema en la que nos entretuvimos bastante tiempo para abordar su situación, que se da a partir de un comunicado emitido por las gremiales del transporte este día, publicado en un matutino, en donde advierten de la necesidad de contar con recursos, de lo contrario podrían llegar a caer en un cierre técnico de operaciones, como lo decía. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en esta situación. Ahora, vía Zoom nos vamos con Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, con quien vamos a hacer un análisis sobre la situación fiscal del país, las perspectivas tras la reapertura económica y las proyecciones que como país tenemos en esta materia. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a ver, no te escucho, no te escucho, Roberto. No sí, sé perdón, sí. Hoy sí puedes abrir ahí, activar tu micrófono. Ya está activado. Esto nos sucede a menudo, ¿verdad? Rato, sí. Estamos aprendiendo en la tecnología hasta de quitar la cámara. Así es. Te vuelves operador también hasta de tu misma transmisión. Así es que, bienvenido. Gracias, Roberto. Qué gusto saludarte. Gracias a ti igualmente. Cuéntame un poquito, bienvenido al programa. En primer lugar, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer un poco en perspectiva el análisis que se tiene desde la institución que tú presides como director y sobre todo también hoy en día se está hablando muchísimo de la necesidad de recursos, pero también se habla de la escasez
de aspectos que tienen que ver con la recaudación fiscal que ha tenido el país en este año. ¿Cuál es tu lectura, si lo queremos ver desde el punto de vista genérico, y luego nos vamos a ver algunos aspectos puntuales que son los que se están reflejando especialmente en el campo legislativo? Bueno, mire, las finanzas públicas de este país siempre pues, se han generado de una manera, creo yo, inadecuada. Hemos ido poco a poco pues incrementando el déficit y haciendo más vulnerables nuestras finanzas públicas, ¿no? Y esto se fue acumulando con el tiempo y podríamos decir que la situación que habíamos tenido no era para nada agradable. Ahora, después de la pandemia y ya con este gobierno, la situación ya se está volviendo al límite, es decir, ya es sumamente crítica. Hay varios indicadores que te dicen que si no hacemos algunas correcciones, si no hacemos drásticas correcciones, la pita se va a romper. Si le hemos venido estirando, en este año le hemos estirado demasiado. El presupuesto que está planteado para el próximo año la sigue estirando peligrosamente y como digo, si sigue así, pues vamos a tener que tomar posteriormente ciertas medidas que van a ser obligadas y que no les va a gustar a nadie, ¿no? Así es que creo que es importante que hablemos con los números y no con insultos, con trucos, con visiones electorales, sino que lo veamos esto seriamente a través de los números, que los números podemos tener interpretaciones distintas de los números, pero que tenemos que tener esa base. Mira, cuando ya tú para fin de este año, si tenemos un cálculo, digamos, optimista de que la economía solo va a decrecer el 6%, ya la deuda se nos va a subir al 86% del Producto Interno Bruto. Vamos a estar debiendo 86, digamos, dólares de cada 100 que estamos produciendo. Si la tasa de crecimiento que terminamos en el año es, ponte ya arriba de ese 6%, si es un 8 o un 9, como dice el Fondo Monetario, pues estaríamos ya bordeando una deuda del 90%, con un déficit fiscal de 2 dígitos que casi no hemos tenido. Si yo me recuerdo que ya tener, digamos, un déficit fiscal del 2-3%, ya había una presión muy grande de los organismos internacionales para bajarlo. Entonces queremos gastar más, queremos hacer obra social, pero con esta situación tan estrecha del fisco, dudo que podamos hacer lo que se quiere, lo que se está planteando. A ver, con este panorama descrito de forma bastante general, Roberto, ¿cómo puede entonces entenderse o es entendible y comprensible la situación de estira y encoge que se tiene con relación al tema del desembolso del FODE por parte de la Asamblea del Ministerio de Hacienda, entre otros aspectos que están de alguna manera chocando precisamente por la necesidad de recursos que tiene que darle el gobierno precisamente a algunas instancias, como por ejemplo también el pago de salario de algunos empleados? ¿Es entonces entendible, comprensible, o es que hay algo más detrás de todo esto? Mira, hay cosas obviamente detrás, porque aquí en el presupuesto del 2020 ya estaba contemplado los fondos para el FODES. Adicionalmente, en el préstamo que se le acaba de aprobar de 250 millones del BID, ahí se acordó en la Asamblea y con el Ejecutivo, tuvieron un acuerdo que 75 millones iban por las alcaldías. Y ese dinero pues no ha llegado. Entonces es un tema de cumplir la ley y es un tema de cumplir el compromiso también de estos 75 millones. Ese dinero ya está en el gobierno. Ahora, si se usan para otras cosas inadecuadamente, si esto se va por otras tuberías, bueno, como pasó en el caso todavía de que no sabemos con exactitud, pero pareciera, bueno, no pareciera, fue creo que constatado por la Corte de Cuentas y las discusiones en la Asamblea,
de que se había tomado dinero de salarios, ¿no? de empleados para hacer compras. Es decir, cuando se manosea el presupuesto, se dan estas situaciones. Y creo que lo que está detrás, y hay que decirlo con bastante claridad, es una política como de chantaje hacia la Asamblea. Es decir, el gobierno, el Ministerio de Hacienda tiene que cumplir, ¿no?, con esa ley, pero utiliza, ¿no?, el hecho de, mira, yo no te voy a dar el FODES, porque la alcaldía está básicamente en manos de la oposición, yo te voy a pagar salarios a la Asamblea, ¿no?, si tú no me apruebas más préstamos. Y quieres que te apruebe más préstamos, pero además sin rendición de cuentas. Quiere que te apruebe un presupuesto sin una declaración jurada del ministro que diga que esas cifras son ciertas. Cuando hay muchos casos también de corrupción y que no se quiere dar información. Estamos en un reino de la opacidad. En esas circunstancias tiene que haber una clarificación de esos gastos. La Asamblea, no creo yo que por estar simplemente molestando, aunque obviamente habrá intereses electorales, pero tiene todo el derecho de exigir estas cosas. Y como no se lo dan, entonces mira, pues yo no te doy lo que la ley le debería dar a las alcaldías, lo que debería dar a la Asamblea. Entonces se está infringiendo la ley, Ernesto. Creo que eso es lo que está detrás. Es una política creo que de chantaje a la Asamblea. A ver, tú hablas del tema de se está violando la ley. Lo he escuchado muy frecuentemente, Roberto, decir de que en el país no se está respetando la ley. Ya vamos a hablar de eso. Solo quiero un poquito salir de esta parte que tiene que ver con el tema fiscal y el cumplimiento de las obligaciones que tiene. Recientemente, por ejemplo, a raíz de todo este escenario de la cual tú nos estás describiendo, te oí decir en alguna entrevista que publicó, por cierto, uno de los principales matutinos en nuestro país, decir que tú o la institución Funde, la que tú presides, ve escenario con alza de impuestos e impagos si no hay una estrategia fiscal lo más pronto posible. ¿Es así? Sí, mire, es que no tenemos, por ejemplo, en el presupuesto nos lleva lo que se llama un marco, ¿no?, de política fiscal, el marco de análisis de corto plazo. No conocemos una política de fiscalización. Desgraciadamente, lo que yo otra vez lo quiero decir con mucha franqueza, lo que estamos teniendo no es una política fiscal. Estamos teniendo una política casi gangsteril de acoso fiscal, de chantaje, de amenazas. Por eso es que tiene ese talante más gangsteril que yo, ¿verdad? Tengo el poder, tengo las armas, tengo el dinero, entonces si tú no me das lo que yo quiero, pues digamos no te lo doy. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Aquí se hacen cosas bastante ilegales. Igual en los gobiernos pasados, en Arena, en el Frente, se han hecho muchas cosas ilegales. Eso que tú estás mostrando en el periódico. Es decir, ya se le dijo en aquel momento que ese impuesto no era legal. Eso te iba a preguntar. Sí, te iba a preguntar sobre este impuesto que fue declarado ilegal y que por ¿cuántos años? 5 años estuvieron pagándose, o tuvimos pagándolo los salvadoreños, un doble tributo declarado inconstitucional por la sala. Sin embargo, no se podrán reclamar ese dinero. Qué lástima, ¿no? Ahí está. Se dieron, ese lapso justamente porque no se podía en ese momento, creo yo, la sala dijo, mira, no vamos a cortar inmediatamente estos impuestos, y dio un plazo, pero no era un impuesto legal. Este impuesto lo puso la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Sí, fue el gobierno. ¿O Funes? No estoy seguro si que fue Funes o Sánchez Serén. Sánchez Serén, creo que. Sánchez Serén, creo que fue. El gobierno del FMLN, sí. Pero igual, es que aquí estamos como acostumbrados a respetar la ley. Por ejemplo, como te digo, en el presupuesto hay ciertas reglas del juego que hay que respetar. Por caprichos, o por visiones electorales. Tú no puedes manejar un presupuesto que es de todos a tu antojo.
El presupuesto le pertenece al ciudadano, le pertenece a los que pagamos los impuestos, los 5.800 millones que se recogen, que se estima que se van a recoger de impuestos en el 2021, que son exagerados, ya podemos hablar de eso. Eso proviene de la ciudadanía. La gente piensa que no paga impuestos. Para la gente, la gente de una pupusería, del sector informal, ¿verdad? Porque no paga renta. Pero cuando va a comprar un producto, en ese IVA, ¿verdad? Ahí está pagando impuestos. Todos pagamos impuestos. Y ese dinero va al presupuesto. Y el presupuesto es el dinero que tenemos para desarrollar el país. Es el principal instrumento que tenemos para desarrollar el país. Y si no se usa bien y si se usa irresponsablemente, vamos a pagar las consecuencias. Ok. Roberto, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre el respeto de las leyes. ¿Cómo y cuál es la lectura o el diagnóstico que desde Funde se tiene con relación al tema del funcionamiento de las instituciones que deben de controlar, no solo desde el punto de vista, el tema, digamos, del manejo de la transparencia o los fondos públicos, sino también la aplicación del ejercicio de la ley por parte de aquellas instituciones como la Fiscalía? Ayer se conoció ya la primera petición que hizo la Fiscalía a un tribunal de justicia para demandar precisamente de un efectivo policial el no cumplir con la obligación de aplicar la ley cuando se trataba de evitar que se estuviesen obstaculizando el ingreso de vehículos con basura en el sector de Nejapa. Y veamos otras cosas, como por ejemplo en la Asamblea Legislativa, a lo que le están llamando desacato de algunos funcionarios al llamamiento que están haciendo las comisiones, etcétera, etcétera. Me gustaría que hiciéramos una valoración de este tema, porque es incidente precisamente desde el punto de vista de cómo el país debe de ir funcionando a través de esa visión de querer salir un poco de la crisis económica y de este impasse que tenemos hoy en día, que tiene que ver con la falta de acuerdos políticos. Me voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, que está vía la plataforma Zoom con nosotros esta mañana conversando sobre la situación económica del país, la situación fiscal y el tema de la institucionalidad, que voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar sobre ello. Roberto, te decía un ejemplo del tema del acatamiento y la responsabilidad del funcionario por hacer valer la ley también, y que en los últimos días se ha visto de alguna manera en entredicho el hecho de que no se están cumpliendo estas resoluciones emanadas precisamente por la autoridad. ¿Cuál es tu lectura y cuáles son los aspectos medulares que crees tú que puede tener en el impacto de país que tenemos hoy en día? Pero mira, esta situación política que estamos viviendo en el país tiene sus repercusiones económicas, indudablemente, ¿no? Tenemos que poner en el radar, digamos, las consecuencias económicas de nuestras malas decisiones políticas o nuestros malos comportamientos políticos. Bueno, el país ha entrado en una ruptura del esquema democrático. Cuando un gobierno sistemáticamente, pero sistemáticamente, digamos, no respeta la ley, pues, ¿qué significa más que una ruptura del orden democrático? Porque ya no se asienta en las leyes su legitimidad, ya no se asienta en las leyes su proceso de toma de decisiones, sino que se asienta en la fuerza, en las armas, en la intolerancia, ¿no? Porque mira, que hay muchos casos, mucha evidencia de que que simplemente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, las resoluciones de jueces, como el caso del Mozote, resoluciones de la Sala en materia de los varados, cuando
en aquella época que había pues mucha presión, ¿no? De la manera como se trataba a los salvadoreños, los bloqueos a su entrada, lo del juez del Mozote, la no obediencia en las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, aquel caso patético de que un soldado hasta se niega de decirle a la máxima autoridad, decirle al fiscal, sí, de investigación, se niega a darle información. El director de la policía que no obedece, digamos, las órdenes, no obedece su mandato de mantener el orden público. Ha tenido que ser un juez ambiental que diga que se abre, ¿no? Este botadero ahí en Mejapa, y vamos a recurrir a la policía municipal para que lo haga, porque la policía no lo quiere hacer. Estamos en una situación realmente alarmante, no estamos viendo las consecuencias. Afuera sí lo están leyendo. Hoy más que nunca necesitamos dinero de fuera, fresco, bien manejado. Pero cada vez se nos va a hacer mucho más difícil por esta situación, porque cuando no se respeta la ley, la gente de fuera, ¿verdad?, dice, bueno, ¿y yo con qué garantías voy a tener de que me van a pagar? ¿Qué garantías voy a tener de que me van a respetar la ley? Un inversionista de fuera, cuando viene y ve que le están cambiando la ley, que no se respeta, que es la fuerza la que se impone, ¿verdad?, y si ese inversionista no tiene los contactos, no tiene ese contacto con esa fuerza, pues mire, va a estar perdido. Entonces, las licitaciones, al tener un esquema de respeto a la ley, que se van a dar más al amigo, pues eso aleja a muchos inversionistas. Creo que las consecuencias económicas de esta ruptura, porque sí hablo de ruptura del esquema democrático, es grave. Son repercusiones que tenemos que medir, Ernesto, económicamente hablando. ¿Cuál es el horizonte que puedes apreciar, Roberto, desde esa perspectiva, como planteas la preocupación del irrespeto a la institucionalidad de este país, viniendo a pocas horas un proceso de elección que cambiaría a lo mejor seguramente el conglomerado de la aritmética política y de predominancia que puede tener la Asamblea Legislativa? ¿Hay algo que te llame la atención, que te preocupe o que te aliente a pensar que las cosas pueden cambiar? Mira, no te sabría decir realmente, porque pueden pasar muchas cosas, hay muchos escenarios. Sí. Hay gente que te plantea que la correlación de fuerzas en la Asamblea puede cambiar a favor del gobierno, ya sea con mayoría absoluta o mayoría relativa. Siento que es bastante difícil el tener una mayoría calificada de 56 votos entre Nuevas Ideas y Gana, no lo descarto, pero es muy, muy difícil. Las elecciones legislativas son muy diferentes, y los alcaldes a la presidencia de la República pesan bastante los liderazgos locales, pesan bastante la opinión de los departamentos, y hasta ahora solo tenemos encuestas nacionales, no tenemos encuestas departamentales, y eso dificulta hacer proyecciones de cuántos diputados puede tener cada uno. Ahora, por lo tanto, atreverse en este momento, yo lo único que me atrevo a decir es que va a ser difícil tener esos 56. Ahora, con 43 votos se pueden hacer mucho, y un gobierno teniendo un peso muy grande en la Asamblea Legislativa con 43 votos, teniendo el control de muchas instituciones, con un talante autoritario, es peligroso para el país, es peligroso para todo este proceso de construcción que nos ha costado tanta sangre. La Asamblea Legislativa, pues, recuerda que tiene, aunque no le dan caso en muchas cosas, y el gobierno se salta muchos decretos. Ya hemos visto cómo entró en aquel juego de que le declaraban inconstitucional un decreto legislativo que ya pues había sido superado
el veto y entonces hacía otro parecido, un poco burlándose, yo diría, de los decretos de la Asamblea Legislativa. Es cierto que ha existido ese comportamiento, pero también muchas cosas pasan por la Asamblea, es decir, muchas autorizaciones pasan por la Asamblea. La Asamblea tiene un poder importante, la Asamblea puede destituir al director de la policía si quiere, ¿no? Otra cosa, si no quiere renunciar, bueno, aquí se arma una crisis política indudablemente. Pero el respeto de la ley nos indicaría que la Asamblea Legislativa tiene un peso clave, y una Asamblea Legislativa que no, digamos, está completamente ninguneada. Eso también lo leen fuera. Afuera nos causa impacto, porque los préstamos, una Asamblea Legislativa, si no tiene mayoría calificada, en un momento que vamos a necesitar préstamos y entendernos en materia de reestructuración de deuda, porque vamos a tener que hacer reestructuración de deuda tarde o temprano. Es fundamental el consenso con la Asamblea y con las fuerzas políticas. Pero no, aquí, como te digo, hay un esquema de visión casi de partido único, de yo soy el único que tengo la verdad, a los demás no les voy a hacer absolutamente caso, ni a las instituciones, al contrario, las voy a debilitar. Lee el presupuesto. El presupuesto, a todas las instituciones que incomodan a este gobierno se les están quitando dinero en el presupuesto para debilitarlas, ¿no? A la Fiscalía, al Tribunal de Ética, al Instituto de Acceso a Información, Roberto, a la Corte de Cuentas, parece esta venganza que le están quitando ese dinero, la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, no puede ser, es decir, lo que está ocurriendo en este momento en este país, y estamos muchos sumamente preocupados, otros tranquilos pensando que no les va a pasar nada, pero les va a pasar. Ok. Roberto, voy a hacer una pausa y te voy a preguntar, sé que no eres clarividente, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el trabajo territorial de los partidos tradicionales y los que están por entrar en competencia para poder ver un escenario en la Asamblea Legislativa? Me gustaría que pudiese conocer un poquito desde tu perspectiva cómo ves lo que está pasando y qué podría pasar a partir de el día que tengamos ya los resultados de las elecciones. Voy a hacer una pausa comercial y regresamos con esto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7:52, son pocos los minutos que nos quedan para concluir con un tema que me parece, Roberto, si bien es cierto, decía en aclaración en el bloque anterior, tú no eres clarividente, pero me gustaría conocer un poco tu perspectiva a partir de la condición en la que han venido actuando los partidos políticos y se ha visto reflejado en las encuestas o se puede palpar urbanísticamente, los que andamos en la calle, de cómo está o cómo podría quedar conformada la Asamblea Legislativa y cómo podría ser de alguna manera el escenario que podríamos describir una vez tengamos los resultados en febrero próximo. Mira, puedo atreverme a hacer un poquito de Nostradamus para ciertas cosas, no para proyectar números en la Asamblea, ¿no? Porque es bastante, como te digo, difícil, pero sí puedo decirte algunas cosas que me parece que se están dando. En primer lugar, la popularidad tanto del presidente como de Nuevas Ideas ha ido poco a poco en descenso. Creo que esto lo constatan las empresas serias. Yo no hablo de Gallup o de Mitofsky, pues que siempre son bastante favorables al gobierno. Menciono ciertas encuestas que sí te indican que esos niveles de popularidad alta, porque hay que reconocer que son altos, van ido bajando. Quizá no tanto como muchos esperaban, pero sí ha ido bajando y yo creo que van a ir bajando. Por lo tanto,
veo cada vez más difícil que el gobierno y sus aliados tengan una mayoría calificada en la Asamblea por esto y por el tipo del sistema electoral de las legislativas y de alcaldes, sobre todo las legislativas, por aquello de los residuos, por aquello de los liderazgos locales, etc. Es otra lógica. Te lo veo muy, muy difícil, eso sí me atrevo a decir. Incluso veo que cada vez más puede ser más difícil el tener mayoría simple entre estos, aunque eso es bastante factible. Ahora, ¿de qué depende? ¿Por qué te estoy diciendo que es posible que? Depende de los partidos de oposición, y a eso voy. Porque el gobierno puede caer mucho en popularidad, pero ese desgaste del gobierno que está teniendo, la pregunta es quién lo va a recoger. Porque si los partidos son igual de malos o igual están perdiendo popularidad, pues aunque se desgaste, aunque baje mucho la popularidad, puede ganar, ¿ya? Es decir, los partidos, creo que su política a nivel nacional, pues otra cosa es departamental va a tener otra lógica, pero a nivel nacional, el comportamiento, por ejemplo, de la Asamblea es muy defensivo. Es poco propositivo y en ese es poco hábil en comunicar. En ese pleito con el Ejecutivo, muchas veces, la mayoría de las veces se la gana el Ejecutivo, se la gana el gobierno. Entonces, si siguen en esa actitud también los partidos políticos, defensiva, poco creativa, y no inventan, no hacen una comunicación diferente, no contrarrestan la narrativa, y yo diría inteligente y creativa del gobierno, pues les puede ir bastante mal y el gobierno con pocos votos pues puede ganar bastante en la Asamblea. Ok, ¿y los partidos políticos tradicionales están siendo estratégicos para poder ganar espacios en ese valladar como tú lo describes? Arena FMLN gana. No conozco las interioridades, pero siento al frente bastante pues apagado, ¿no? Aquel frente robusto, ¿no? Lo veo bastante apagado y todavía no logra romper el lastre de su ortodoxia, ¿no? Del pasado, que fue lo que le hizo, una de las cosas que le hizo justamente perder. Y a Arena le falta también liderazgo, no le veo, es decir, en general la oposición, los partidos no tienen liderazgos creíbles. Cuando los partidos empiezan, por ejemplo, a hablar, a criticar de corrupción, lo hacen con los pies hinchados, entonces les cuesta tener credibilidad. Entonces los partidos tienen que hacerse realmente, y lo vuelvo a decir, a resetear, tienen que eliminar sus demonios, tienen que exorcizar sus pecados, Ernesto, para poder tener credibilidad, que si no, podrán seguir criticando al gobierno, pero la gente no les va a creer. Tienen que hacer cambios importantes en el discurso, en las actitudes, no solo pedir perdón, sino a ver y denunciar a sus propios que cometieron errores. Si el señor Sigfrido Reyes está siendo juzgado, no vengan a decir, mire, no, es que no tuvo nada que ver. No, digan con firmeza que ese señor, hay muchos indicios de que hizo corrupción, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Tú crees que puede anteponerse a ese vacío la presencia de nuevos liderazgos de partidos como Nuestro Tiempo, Vamos, y creo que hay unas candidaturas no partidarias también? Mira, no es fácil, ¿no? Pero tienen la oportunidad de recoger parte del desgaste si los partidos tradicionales, digamos, no lo recogen. Ahora, incluyendo nuevas ideas, perdón, se me quedaban nuevas ideas independientemente de, ¿verdad? Se me quedaban nuevas ideas, perdón. Lo que pasa es que yo distingo, obviamente no podemos poner a nuevas ideas en el mismo saco que Nuestro Tiempo y Vamos, ¿no? Son digamos, partidos diferentes. Nuevas ideas creo que es un reciclaje de lo viejo, es decir, lo que pasa es que lo han adornado muy bien y con un discurso muy inteligente, ¿no? Pero son más de lo mismo, o como muchos dicen, peor de lo mismo, ¿no? Y no son nuevas ideas, son ideas viejas recicladas a peor. Ahora,
el tema de nuestro tiempo y de Vamos, porque sí, digamos, son nuevos en el escenario, porque no han tenido un ejercicio, digamos, en el poder como partido, aunque haya personas. Tú ves gente nueva, mujeres sobre todo, y mujeres muy valientes, muy consecuentes, con un pasado limpio en estos partidos. Ahora, todo comienzo cuesta, no les va a ser fácil. Tiene que ver mucho con el tema de recursos, porque tú sabes que en una campaña los recursos son fundamentales. Y si no tienen muchos recursos, aunque tengan gente buena, pues les va a costar pegar un levantón. Democracia y Estado de Derecho, ¿cómo defenderlo? Ese es un evento que tienen programado ustedes para el 30 de octubre, entiendo, ¿verdad? Sí. Interesante. Ahí se van a tocar esos temas. Te agradezco muchísimo, Roberto, que me hayas acompañado. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Gracias, te agradezco muchísimo y nos despedimos precisamente agradeciéndoles como siempre a ustedes su fina atención a esta plataforma de opinión periodística que el Grupo Megavisión le tiene. Por supuesto, siempre con el propósito de ofertarle a usted los diferentes ángulos de los temas que están gravitando en nuestro país, a efecto de que usted pueda tener su propia lectura de los mismos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.